Esta semana, una intervención desafortunada del Papa, pronunciada en plan coloquial delante de los obispos italianos reunidos en asamblea, ha dado lugar a un aluvión de ataques y de insultos contra el Santo Padre. Me da la impresión de que han aprovechado la forma para atacarle, pero que lo que más les molesta es el fondo. Porque lo que el Papa ha dicho no es más que lo que lleva diciendo la Iglesia, no digo ya desde hace siglos, pero al menos sí desde los últimos años. No se puede admitir en los seminarios a hombres que practican la homosexualidad, que tienen una cultura gay o que son afeminados. Esto, lo mismo que ocurrió la semana pasada, cuando el Papa dijo no de forma tajante a la ordenación diaconal, entendida como primer grado del sacerdocio de las mujeres, esto ha servido para que tantos que se presentan habitualmente como fervientes seguidores del Papa se quiten la careta y todos podamos ver que aplauden al Papa cuando les interesa y que cuando no les interesa no dudan en atacarle durísimamente, repito, como ha pasado esta semana. Pero hoy quiero dedicar este comentario a la actualidad de la Iglesia a otro tema que, al menos para mí, estoy seguro de que no soy el único, es muy importante. Se han cumplido 150 años del nacimiento de Chesterton. Este genial, extraordinario escritor inglés, converso del anglicanismo y que es ciertamente, todo el mundo así lo reconoce, el maestro de las paradojas, ese tipo especial de humor inglés que les ha hecho famosos. Yo soy, y me honro de serlo, uno más de la legión de admiradores de Chesterton. Me he sentido, como tantos, entretenido y también edificado por las aventuras del padre Brown, ese sacerdote lleno de sentido común y de perspicacia que inventó Chesterton. Y, por supuesto, con la lectura del resto de sus obras, donde él, con ironía, con sensatez, con ese fuego que tienen los conversos, va desgranando cosas, frases, lecciones llenas del Espíritu Santo. Recuerdo en la autobiografía que empieza, en su autobiografía, que empieza diciendo: he nacido en una familia rica pero honrada. Lo normal es decir, he nacido en una familia pobre pero honrada. Él lo dice al revés. Lo dice al revés porque está dando una lección. Es más fácil ser honrado siendo pobre que ser honrado siendo rico. He nacido en una familia rica, oiga, pero honrada. Y así realmente tantas cosas. Es un personaje del cual merece la pena leer con detenimiento algunas de sus frases. Por ejemplo, en su libro Herejes, retrata las consecuencias para el mundo de alejarse de Dios. Y aunque hayan pasado tantos años desde que Chesterton escribió ese libro, hoy es más verdad incluso que en su época. En muchos aspectos, Chesterton era un verdadero profeta. No solamente él, pienso por ejemplo en Lewis, que estuvo tan cerca del catolicismo. Dice Chesterton: si suprimimos lo sobrenatural, lo que nos queda es lo antinatural. Es decir, cuando tú dejas de lado a Dios, lo sobrenatural, no te queda lo natural, te queda lo antinatural. O esta otra frase con la que critica a una iglesia que se empeña en enseñar lo mismo que enseña el mundo. Entonces y ahora, quizá es más actual hoy Chesterton que lo que fue en su época. No queremos una religión, dice, que tenga razón cuando nosotros tenemos razón. Lo que queremos es una religión
que tenga razón cuando nosotros estamos equivocados. Claro. Es decir, si me da la razón cuando tengo razón, no me ayuda en nada, ya lo sé que tengo razón. Lo que quiero es una religión que me diga, esto lo estás haciendo mal, y eso me ayude a cambiar. Esa es de su libro La Iglesia Católica y la Conversión, o esta otra maravillosa frase sobre el agradecimiento. Podría mantener que dar las gracias es la forma más elevada del pensamiento y que la gratitud es la felicidad multiplicada por la capacidad del asombro. Dar gracias te salva. Dar gracias te hace feliz. Es la felicidad multiplicada por el asombro. Retrata también las consecuencias de la apostasía de nuestra sociedad atea cuando escribe: cuando los hombres ya no creen en Dios, no es que no crean en nada, es que son capaces de creerlo todo y de creer cualquier cosa. Hoy han abandonado a Dios, han abandonado lo sobrenatural y han caído en lo antinatural, es decir, están creyendo en supersticiones, están creyendo en cosas, por ejemplo, en ideologías que les destruyen como seres humanos. Una de las cosas en que han dejado de creer los hombres y de valorar porque han perdido la fe en Dios es la familia. Por eso escribió: un padre y una madre, unidos en matrimonio, tomados de la mano, paseando con sus hijos en brazos, va a ser el gesto más revolucionario e intrépido de este decadente siglo. Esto lo escribe y no había visto lo que ha venido después, el aborto considerado como derecho, más muertos por el aborto que por el resto de causas de la muerte, incluidas las guerras, cada año. Al final, el gesto más revolucionario, dice Chesterton, es el matrimonio y tener hijos. Y además, esto es lo que va a evitar que este siglo, él llama decadente, se hunda. También sobre la fe. Lo más maravilloso de los milagros es que suceden. O esta otra: la Iglesia no es la asamblea de los puros, sino el hospital de los pecadores. Y sobre la relación entre la fe y la razón, es ocioso estar discutiendo la eterna alternativa de la razón y la fe. La razón es, por sí misma, un artículo de fe. La Iglesia nos pide, añade, que al entrar en ella nos quitemos el sombrero, no la cabeza. Podemos seguir pensando, no hay ningún problema, no nos pide que nos cortemos la cabeza, solamente que tengamos la humildad de quitarnos el sombrero. En una época como la nuestra, en que dentro de la propia Iglesia hay una corriente poderosa que quiere romper con sus raíces para adaptarse al mundo, conviene recordar esta frase suya: la tradición no es sólo la transmisión, sino también la preservación del fuego, entendiendo por fuego el amor a Dios que llenó los corazones de los primeros cristianos en Pentecostés y de todos los santos durante la larga historia de la Iglesia. Tenemos que transmitir aquellas enseñanzas que el Señor ha revelado, pero sobre todo tenemos que ser capaces de transmitir el fuego del amor a Dios que encendió los primeros corazones, los apóstoles, la Virgen María, y que no ha dejado de encender los corazones de los santos. Chesterton era consciente de que era un pecador, como es consciente cualquier buen católico e incluso cualquier auténtico santo. Y eso le llevó a la conversión, porque no quería una iglesia que le dijera que no era pecador, sino una iglesia que le ayudara a ser menos pecador. Esta es una de sus frases. Cuando me preguntan por qué la Iglesia Católica, la respuesta es: para librarme de mis pecados, ya que no existe ninguna otra religión que realmente pueda librar a la persona de sus pecados.
Suena a lo que he dicho antes, no quiero una religión que me dé la razón cuando la tengo, sino que no me dé la razón cuando no la tengo, es decir, que sea capaz de ir contracorriente. Es algo que se ve confirmado por la lógica, lo cual les resulta a muchos muy sorprendente, que la Iglesia establezca que un pecado confesado y del cual uno se arrepiente como es debido, queda totalmente abolido, y que el pecador pueda empezar de nuevo como si jamás hubiera pecado. Es una iglesia maravillosa, la Iglesia Católica, a diferencia del resto de las comunidades eclesiales. ¿Por qué? Precisamente por esto, porque te da la razón cuando la tienes, pero no te la da, aunque se lo pidas, cuando no la tienes, y no se rinde al mundo. Y eso le permite, por la gracia de Dios, perdonar tus pecados, y eso permite al pecador volver a empezar y seguir caminando hacia la santidad. Pero de todo lo que escribió Chesterton, sinceramente, con lo que más he disfrutado, lo que más me ha interpelado, ha sido su autobiografía. En ella, de ella sobre todo, merece la pena destacar, por lo menos para mí, el ataque que hace a la soberbia. Llega a decir que tuviera que hacer un solo sermón, lo dedicaría a criticar la soberbia, a hablar de la humildad. Es magistral cuando habla de la reacción de un distinguido señor inglés cuando, al ser servido en su club elitista por el camarero, que le pone una chuleta que considera inadecuada para su dignidad, le reprende diciendo: ¿es esta una chuleta para un caballero? El problema, dice Chesterton, no está en la chuleta, que servida a un obrero sería aceptada con gran alborozo, sino en la soberbia del caballero, para el cual todo le parece poco. No hace falta ser un lord inglés para estar lleno de soberbia, porque en realidad a todos nos pasa que creemos que lo que nos da la vida es demasiado poco para lo que merecemos. Y al hacerlo así, no valoramos lo que tenemos y por eso lo perdemos. Si es verdad cuando dice que cada generación es salvada por el santo que más la contradice, la nuestra solo será salvada por un santo humilde, porque nuestra generación probablemente es la más soberbia de la historia, y no hay un santo más humilde que la Santísima Virgen María, que es la que salvará y la que salva a nuestra generación. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, lean a Chesterton, por favor.